Hola a todos. Bueno, hace un día atrás apareció en nuestras historias de por qué no hablar de cuáles son las consecuencias perjudiciales para nuestra salud de tener un colesterol artificialmente bajo por la toma de medicamentos, como yo les llamo píldoras mágicas, ¿no? Primero que nada quiero, para que la gente nos entienda, hablar un poco del colesterol. El colesterol es una grasa no esencial. No esencial quiere decir un nutriente es no esencial cuando el cuerpo lo puede fabricar y es esencial cuando el cuerpo no lo puede fabricar. Por eso existen, por ejemplo, aminoácidos esenciales que sí o sí los tenemos que comer con la alimentación. Existen ácidos grasos esenciales que son los clásicos omega, que los tenemos que incorporar con la alimentación. Bueno, el colesterol es una grasa no esencial y es no esencial justamente porque el cuerpo puede fabricarla. Y el colesterol es un nutriente que marcó una ventaja evolutiva en el pasado. En la época paleolítica, en la época de escasez de alimentos, en la época de grandes periodos de hambruna, donde el hombre, nosotros, Homo sapiens, moría en un promedio a los 30-35 años por severas deficiencias nutricionales, el colesterol fue la fuente de energía que permitió, entre otras cosas, no solo sobrevivir, sino también evolucionar. El hombre comía grasa, no solo era cazador-recolector, también era carroñero, comía restos de animales de depredadores más grandes que dejaban el cráneo, entonces con rocas rompían el cráneo y se comían lo de adentro, que es pura grasa, el cerebro. Eso marcó un proceso de evolución que se conoce como encefalización, por eso si analizamos la historia, el cerebro humano fue de los homínidos, fue pasando de especie en especies, creciendo hasta llegar al peso que hoy tiene, que es de 1,5 kilos. De pura grasa, colesterol, ácidos grasos esenciales. Por eso el colesterol no solo es fundamental para la salud cerebral, es fundamental también para la salud de nuestras células nerviosas en general, porque constituye también la vaina que recubre los nervios, por donde circulan todos los impulsos sensitivos y motores, que se llama mielina. También forma parte importantísima de las paredes de las células, las membranas celulares, cuya fluidez es tan necesaria para mantener esa armonía en nuestro sistema. Fíjese las múltiples funciones que tiene el colesterol, pasando también por la formación, por ejemplo, de sales biliares, que son los jugos biliares que se producen para poder absorber, por ejemplo, vitaminas como la vitamina K, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, que son cruciales también para nuestra economía. Por eso, cuando nosotros no tenemos suficientes niveles de colesterol, todas estas funciones pueden empezar a fallar. La vitamina D, por ejemplo, es una vitamina anticáncer. Hay más de 26 tumores que se ha demostrado hoy el efecto anticáncer que tiene tener niveles por encima de 60 nanogramos de decilitro de vitamina D. Un ejemplo, la gente que tiene bajo colesterol tiene baja capacidad de formar esta vitamina D. Y ni hablar lo que pasó con el COVID, que hoy sabemos que tener vitamina D baja también es un factor de riesgo importante. ¿Cómo será importante este nutriente que nuestro cuerpo tiene la capacidad de fabricar hasta 2 kilos por día de colesterol? 2 kilos. ¿Y el cuerpo lo fabrica por qué? Porque lo necesita. Si no, no tendríamos esa capacidad. O sea, nosotros podemos estar sin comer colesterol, que tenemos un órgano que se llama hígado, que es el que va a producir, el que va a aportar esas tremendas mareas de grasa saludable como es el colesterol. Entonces, si nosotros analizamos esto y vemos después que, por otro lado, el colesterol es el combustible que alimenta nuestro sistema hormonal, decimos la pucha, ¿cómo es esto de que el colesterol produce infarto, que el colesterol no es bueno para la salud? Cuando digo alimenta nuestro sistema hormonal, hay hormonas que se llaman esteroideas que se producen a base de colesterol. Un ejemplo, pregnenolona, progesterona, DEA, testosterona, los estrógenos, el estradiol en la edad fértil de la mujer, el estriol incluso en el embarazo, grandes producciones de estriol a partir de colesterol, y la estrona, que es el estrógeno más débil que la mujer y el hombre tienen en la menopausia, y que tienen un sentido, fisiológicamente tienen un sentido. Entonces, el peor error que cometió la medicina ortodoxa, es en la década del 60 culpar al colesterol como el responsable de las enfermedades cardiovasculares. Ese fue el principal error, a mi juicio, que cometimos los médicos. ¿Por qué? Porque se nos enseñó, se nos tildó que las grasas eran peligrosas, sobre todo el colesterol, y abandonamos las grasas y fuimos a comer carbohidratos.
las reemplazamos por carbohidratos. O sea, el hombre comía mayormente grasa, no comía glúcidos, que son los carbohidratos, en el paleolítico. No evolucionamos comiendo azúcares, ni mucho menos refinados, evolucionamos comiendo grasa, fibra. Entonces hoy, la información nutricional que nosotros le estamos entregando a nuestro sistema ha cambiado radicalmente, porque nos enseñan que esto es malo, colesterol es malo, vamos a comer entonces carbohidratos. Y ahí empezó el problema, porque el villano de esta película se llama insulina, que es una hormona que cuando está en exceso es tremendamente inflamatoria. Cuando está muy elevada es tremendamente inflamatoria y es tremendamente nociva para las arterias, para nuestros genes, para el cerebro. Eso es la insulina, cuando está elevada, y se eleva cuando uno come carbohidratos, y sobre todo si son almidones refinados, azúcares refinados, carbohidratos de alta densidad, como digo yo, o almidones veloces, como son las panificaciones. Cuando estos se consumen en exceso sin compensarse, estamos en un problema. Entonces fíjense ustedes que cuando se sube el colesterol, tenemos que primero pensar si el cuerpo tiene la capacidad de producir colesterol, y el colesterol se sube, es porque lo está produciendo por algo. Entonces, cuando la medicina empezó a ver qué es lo que pasaba detrás de un paciente con colesterol elevado, vamos a excluir aquí los pacientes o las pacientes que tienen antecedentes familiares de colesterolemias familiares o hiperlipemias familiares, hipertrigliceridemias, en donde hay un polimorfismo genómico, en donde hay familias que tienen, por ejemplo, hijos de 10, 12 años que tienen colesteroles elevados. Eso no es degenerativo crónico. Yo voy a la principal causa hoy que se está viendo de enfermedades cardiovasculares como causa de muerte, que es una enfermedad degenerativa crónica, que es el desbalance metabólico que lleva a tener colesterol elevado. Entonces, la principal causa por la cual a cualquiera de nosotros nos sube el colesterol es porque el cuerpo lo necesita. ¿Y por qué lo necesita? Causa número 1, demasiado estrés. Fíjense qué pasa, cuando uno tiene demasiado estrés, no importa qué estrés sea, puede ser estrés físico porque tuve demasiada actividad física, o un estrés emotivo, emocional, psicológico, si lo quieren llamar, o un estrés medioambiental, o un estrés metabólico también. No importa cuál sea la causa, para el cuerpo es estrés. Y va a desmontar la misma respuesta que siempre desencadena, que es producir cortisol, que es una hormona que se produce a base de colesterol, cuyo principal efecto es darnos la posibilidad de montar una respuesta adaptativa para que el estrés no nos pegue fuerte. O sea, el problema no es el estrés, el problema es el mal manejo del estrés. Si yo tengo una buena reserva adrenal es la glándula que fabrica el cortisol, si yo tengo una buena reserva adrenal, a mí el estrés no me va a perjudicar, porque lo voy a poder gerenciar. Si no tengo una buena reserva adrenal, que es lo que hoy se ve en la gente joven y en la gente que está entrando en el envejecimiento, y ni hablar en la gente añosa, si no tengo una buena reserva adrenal porque mi estilo de vida es equivocado, entonces no voy a tener la capacidad frente al estrés de compensar con cortisol. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo le va a producir más materia prima a las adrenales para que fabrique cortisol. ¿Y cuál es la materia prima? Colesterol. Entonces se le va a decir al hígado, necesito colesterol. Y el hígado se va a poner a producir colesterol. Entonces, esa es la causa número 1 por la cual se sube el colesterol. La causa número 2 es cuando está elevada la insulina, que hoy se ve muchísimo porque comemos desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones, y son todos alimentos de alta carga glucémica, o sea, alimentos muy generadores de insulina. Cuando la insulina se eleva para metabolizar la glucosa, estimula la enzima, que es la vía que fabrica colesterol. La misma enzima que inhiben los fármacos estimula la insulina. Y hoy uno ve pacientes que están tomando fármacos para bajar el colesterol con insulinas elevadas. No tiene ningún sentido. Eso es envenenar el hígado, es como nadar donde rompen las olas. Primero prueba bajando la insulina antes de medicarte con algo que es tremendamente tóxico, que ya lo vamos a ver cuáles son las consecuencias. Otra causa por la cual el colesterol también se eleva es un desbalance hormonal, fundamentalmente de 3 glándulas. Número 1, la tiroides. Número 2, la pineal. Y número 3, el timo. Les voy a explicar qué es esto. La tiroides hoy se ve en el envejecimiento y también en gente joven que no está trabajando bien. No es un hipotiroidismo, es que no hay conversión de una hormona que se llama T4, que es inactiva, a una que se llama T3, que es activa. Ese paso de T4 a T3 no se hace mayormente por deficiencia de un nutriente que se llama selenio, sobre todo en gente vegana, porque el selenio se absorbe más con la proteína animal. Entonces la tiroides empieza a trabajar como más perezosa. ¿Cómo compensa el cuerpo la deficiencia de hormonas tiroideas? Fabricando hormonas esteroideas. Ejemplo, el cortisol. Entonces el cortisol se va a subir.
va a subir el cortisol y cuando el cuerpo tiene que producir más cortisol, indirectamente le va a decir al hígado, necesito colesterol, y va a subir el colesterol. Entonces, cuando ustedes balancean la función de la tiroides, el colesterol baja. Lo mismo pasa con un desorden en la glándula pineal, que es la que controla junto con el hipotálamo y la hipófisis todas nuestras funciones, todos nuestros ritmos circadianos, sueño, vigilia, hambre, saciedad, simpático, parasimpático para los que son médicos. Todo eso se controla por este eje. La pineal se ve claramente afectada hoy, de nuevo por lo mismo, estímulos estresores, mala alimentación, estilo de vida sedentario, entonces el cuerpo responde produciendo colesterol. Es un reflejo innato que tenemos porque el colesterol va a ser usado para fabricar cortisol y el cortisol es quien nos permitió a nosotros la sobrevida ante tanta hambruna, tanta escasez. Entonces tenemos millones de años fabricando colesterol para tener cortisol que nos permita la sobrevida. Entonces, tenemos que tener en claro que cuando el colesterol está elevado, el cuerpo nos está diciendo que nuestras hormonas están desbalanceadas. Y eso es lo más importante. Y no tengo que ir a medicar a un paciente porque vi un trabajo reduccionista, o sea, insuficiente, que dice que el colesterol alto es causa de muerte y de infarto, porque eso es falso. El colesterol alto indica que nuestras hormonas están desbalanceadas. Hay otras causas también de colesterol elevado, que uno lo ve, por ejemplo, en las mujeres jóvenes que tienen lo que se conoce como síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es un desorden metabólico donde también tiene que ver la insulina, por mala alimentación, hay algo de herencia también, pero mayormente es epigenético, en donde las mujeres tienen trastornos en la ovulación y producen muchos estrógenos y mucha testosterona. Se llama ovulación, porque no ovulan, crónica, hiperandrogénica e hiperestrogénica. Entonces el cuerpo necesita para fabricar estrógenos y testosterona colesterol. Entonces se pone a producir colesterol, el hígado. Entonces, fíjense que otro desorden que se ve en gente joven con colesterol elevado es que los médicos terminamos siempre medicando. Y eso está mal. Eso está mal porque no analizamos un escenario. Otra causa, por ejemplo, es la deficiencia de progesterona, que se conoce como dominancia estrogénica y se ve mayormente hoy en las personas, tanto hombres como mujeres, a partir de los 30, 35, 40 años, aunque se puede ver más tempranamente. Y cuando hay deficiencia de progesterona o dominancia estrogénica, el cuerpo va a producir colesterol para tratar de fabricar más progesterona. Pasa lo mismo con la deficiencia de testosterona, que hoy se ve mucho y que los médicos tratamos con los famosos peles de testosterona, que son buenos, pero claro, si yo pongo peles de testosterona pero no corrijo el escenario, obviamente no le voy a estar haciendo en el largo plazo un beneficio al paciente o a la paciente. Otra es la deficiencia de la DEA. La DEA es una prohormona de donde el cuerpo puede fabricar estrógenos y testosterona. Pero además de eso, tiene una crucial importancia en la regulación del sistema inmunológico y es considerado un marcador de edad biológica. Es decir, cuando nosotros tenemos la hormona DEA baja, biológicamente tenemos más edad. Es decir, nuestro deterioro se va a acelerar. Entonces, fíjense qué importante es entender el colesterol como colesterol elevado como sinónimo de desequilibrio hormonal en nuestro sistema. Y ahí está la habilidad nuestra, de los médicos, de saber entender e interpretar para corregir un escenario y no intoxicar a un paciente con fármaco solamente. Ojo, no estoy en contra del fármaco. Yo digo que el fármaco tiene una utilidad. Yo le voy a dar una estatina a un paciente 2 o 3 meses para bajar el colesterol artificialmente y en ese tiempo le voy a corregir su escenario para que no se le vuelva a subir y no va a tomar más fármaco. Hay otras causas no hormonales de que sean, digamos, que expliquen por qué el colesterol se eleva. Otra es la deficiencia hoy omnipresente de fibra en la dieta. El 100% de la población de este planeta no consume la cantidad de fibra necesaria para que nuestro sistema opere en un terreno de salud. Y cuando no hay fibra en la dieta, el tránsito intestinal va a enlentecerse de alguna manera y va a permitir que una marea sugarólica, como lo que hoy comemos, almidones refinados, tenga más tiempo en ese proceso digestivo de absorberse y subir todavía más la marea glucídica en la sangre y más insulina. Entonces, cuando sube mucho la insulina, ¿quién arregla el desorden? El cortisol. Entonces el cuerpo le dice al adrenal, fabriquemos cortisol, y el adrenal le dice al hígado, mándame colesterol. Entonces sube la insulina, sube el cortisol y sube el colesterol. Por eso, agregar fibra a la dieta es una herramienta terapéutica básica para cualquier paciente con colesterol elevado. Y otro nutriente que también hoy se ve, un 80% de la población de este planeta tiene deficiencia de él,
es el omega 3, que es una grasa esencial, es una